Hola, en este video cubriremos el tema de estimación de áreas, que es el tema 5.1. Y entonces comenzamos con esta función que es y igual a 4 menos x cuadrada, que es esta parábola que abre hacia abajo y tiene su vértice en el 0,4. Vamos a suponer que solamente nos interesa el área que está en el primer cuadrante. Para nosotros delimitar a solamente este pedazo de la parábola y no para toda la parábola infinita, lo que tenemos que hacer es en una segunda ecuación abrir un paréntesis, poner t, coma, y después poner exactamente la misma función que tenemos arriba, la coordenada y, pero en lugar de poner x, poner t. En este caso sería 4 menos t al cuadrado. El cuadrado está aquí abajo. Y aquí nosotros vamos a poner los límites de t. Como t es x y vemos que en el primer cuadrante x va de 0 a 2 en esta parte, entonces aquí ponemos desde 0 hasta 2 y tenemos esta en azul. Por lo tanto, si yo oculto la que está en rojo, me voy a quedar solo con el pedazo de la parábola que me interesa. Si quiero terminar de encerrar los otros dos ejes, pues para el eje Y, lo que tiene de especial el eje Y es que la coordenada X siempre vale 0. Entonces nosotros poner 0, t. Y cuando ponemos 0, t, fíjate que se puso este pedazo de recta, este segmento de recta en verde, solamente desde el 0 hasta el 1, porque estamos diciendo que t vaya de 0 a 1. Si queremos que llegue hasta el 4, le ponemos de 0 a 4. Y ya tenemos esta figura aquí en verde. Para la del el eje Y, perdón, el eje X, vamos a poner t, 0, porque lo que tiene de especial el eje X es que la Y siempre vale 0. Y ahora veo que quiero que vaya desde 0 hasta 2. Fíjate que ese tramo en morado está yendo desde 0 hasta 2. Si le damos aquí en el engrane y le damos clic en los colores, nosotros podemos poner el color que queramos. Podemos ponerlo todo del mismo color para entender que estamos hablando de esta figura y lo que queremos es su área. Fíjate que con el mouse nosotros podemos cambiar el zoom. Entonces, puede que por la escala hagamos una aproximación incorrecta. Por ejemplo, fíjate que así como está ahorita, nosotros tenemos estos cuadros. Este es un cuadro. Sin embargo, vemos que la base que va desde el 10 hasta el 15, él mide 5, y la altura que va desde el 5 hasta el 10 también mide 5. Entonces, en realidad, el área de este cuadrado es de 25 unidades cuadradas. Por lo tanto, cuando hagamos nuestra aproximación, es importante que tengamos los cuadros de uno por uno. Ahorita, ¿cuáles son las dimensiones de estos cuadros? ¿De cuánto por cuánto son? Este es de 2 por 2, todavía no queremos de 2 por 2, queremos de uno por uno. Ahorita ya están de uno por uno, por lo tanto, este cuadro ahora sí tiene un área de una unidad, porque la base mide 1, menos 4 hasta menos 3, y la altura lo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuál es el área de esta figura, preguntamos cuántos de ellos caben aquí. Entonces nosotros vemos que obviamente aquí cabe uno, y aquí cabe el otro, y aquí cabe otro. Vemos que aquí casi cabe otro, excepto que esto sobra, pero a lo mejor este de aquí se compensa con esto de aquí, si esta área la pusiéramos aquí. Entonces diríamos que 4, y luego aquí es casi 5, si un pedacito de este lo ponemos acá, y faltaría este, tal vez la mitad. Nuestra aproximación muy burda, rudimentaria, nos da de 5 unidades y medio. Vamos a mejorar esta manera de aproximar hasta llegar a una manera exacta de encontrar el área en un par de capítulos. Entonces, otra manera que se nos puede ocurrir para calcular el área es hacer rectángulos adentro de esta figura.
y calcular el área de esos rectángulos. Nosotros podemos escoger el número de rectángulos. Mientras más rectángulos tengamos, el área va a ser más exacta, nos vamos a acercar más a la verdadera respuesta. Entonces, vamos a suponer que queremos empezar haciendo dos rectángulos. Entonces, esta base, que mide 2, la voy a separar en dos rectángulos. Voy a hacer un rectángulo con base roja, que va del 0 a 1, y voy a hacer un rectángulo con base morada, que va del 1 al 2. Para encontrar la altura del rectángulo, tengo que decidir si voy a querer usar el método del lado izquierdo o inferior, donde lo que pido es que este lado izquierdo, la base del rectángulo, se levante hasta chocar con la función. Y vemos que choca en el 4. Entonces, si usamos las reglas del lado izquierdo, este chocaría en el 4. Si usamos la regla del lado derecho, de los lados derechos de los intervalos, se levanta hasta tocar la función, la tocaría aquí en el 3. Por lo tanto, tenemos que decidir si vamos a usar el lado izquierdo o el lado derecho. Vamos a suponer primero que hacemos nuestra aproximación del lado izquierdo. Entonces, las bases de los rectángulos, sus lados izquierdos se van a levantar hasta tocar la función. Por lo tanto, la altura de este rectángulo rojo va a llegar hasta el 4, porque su lado izquierdo subió hasta 4. Y nosotros diríamos, el área de este rectángulo en rojo es de 1, que es la base, por 4, que es la altura. Para el morado, nosotros de nuevo, el lado izquierdo se levanta hasta chocar con la función y choca en el 3. Por lo tanto, la altura de ese rectángulo morado es de 3. Nosotros diríamos que el área de este rectángulo en morado es de 1, que es su base, porque es de altura. Y nosotros concluiríamos que usando el lado izquierdo o inferior, el área es aproximadamente de 7 unidades, porque el rojo fue de 4 y el morado fue de 3. Pero obviamente nosotros observamos que aquí nos pasamos por mucho porque estamos considerando toda esta área que no deberíamos y toda esta área que no deberíamos. Entonces, al hacerlo con el lado izquierdo, nos estamos pasando por mucho. Recuerda que cuando hicimos la otra aproximación dijimos que era alrededor de 5.5. Entonces, vamos a ver qué pasa si lo hacemos de la otra manera. Vamos a borrar. Así. Entonces, vamos a suponer que ahora queremos ver cómo nos va utilizando el lado derecho, el lado superior. Y voy a usar el lado superior. Ahora el lado derecho de las bases de los rectángulos se va a levantar hasta chocar la función. Por lo tanto, el rectángulo rojo va a tener una altura de 3. Sería de 1 por 3. Para el morado, si te fijas, el lado derecho se tiene que levantar hasta tocar la función, pero ya la está tocando. Por lo tanto, en el morado es de 1 por 0. Y entonces ahora, utilizando el lado derecho, que también se llama superior, vemos que el área es aproximadamente de 3. Solamente tenemos el rojo. Y entonces ahora viceversa, estamos viendo que todo este no lo contamos y debimos haberlo contado. Entonces, el lado izquierdo se pasó y contamos área de más. El lado derecho nos faltó y contamos área de menos.
Vamos ahora a suponer que queremos hacer una mejor aproximación y entonces en lugar de hacer 2 rectángulos, voy a hacer 4. Voy a hacer un rectángulo que llegue hasta aquí, hasta la mitad. Un rectángulo de base punto 5, cuya de color está en negro. Luego voy a hacer uno de azul. Luego voy a hacer uno hasta la mitad con rojo. Y luego voy a hacer uno con morado. Entonces, de nuevo, voy a hacer mi aproximación, pero ahora con 4 rectángulos en lugar de 2. Si uso la regla del lado izquierdo, a suponer que voy a poner aquí, dando regla inferior. Si uso la regla del inferior, pues entonces el lado izquierdo del rectángulo negro se va a levantar hasta tocar la función y vemos que su altura va a ser de 4. Y toda esta es el área del rectángulo en negro. ¿Cuánto es esa área? El área es de 0.5, porque la base mide 0.5, por 4, porque la altura es de 4. Para el azul, este punto medio se va a levantar hasta tocar la función en este valor y vamos a tener nosotros este rectángulo, cuya base también mide 0.5 y falta calcular la altura. Fíjate que la altura está alrededor de 3.5 o 3.7, necesitamos calcularla. Para encontrar exactamente este, la altura, recordamos que esta función se llama y es igual a 4 menos x cuadrada. Si yo quiero saber cuánto es este valor, sustituyo esa x en la función y fíjate que esa x es de 1/2. Este 1/2, vamos a ver otro color. Este 1/2 fue el que se levantó hasta chocar con la función. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto vale, pues voy a sustituir 1/2 en la función. Y va a quedar 4 menos 1/2 al cuadrado, que es 1/4. 1/4 es 0.25. 4 menos 0.25 es 3.75. Esta altura es exactamente 3.75. Por lo tanto, ese rectángulo en azul es de 0.5 por 3.75. Ahora hagamos el rojo. Como estoy usando la regla inferior, el lado izquierdo de esta base se va a levantar hasta tocar la función y se va a hacer este rectángulo. Y la altura es de 3. Entonces, para este rectángulo en rojo, su base mide 0.5 y su altura es de 3. Y por último, para el morado, usando la regla del lado izquierdo, se levanta hasta tocar alguna parte de la función y se hace este rectángulo. Para saber hasta qué valor llega, pues yo tengo que hacer lo mismo. Veo de que ese punto, el que se está levantando, el lado izquierdo de esa base morada, es el 1.5 o 3/2. Entonces yo tengo que ver cuánto es y de 3/2 y veo que es 4 menos x cuadrada. 3/2 al cuadrado son 9/4. 9/4 son 2.25. 4 menos 2.25 es 1.75. Por lo tanto, este morado es de 0.5 por 1.75.
Si yo quiero calcular el área de toda la figura, pues voy a sumar todas las individuales. Entonces tengo que sumarla a ella, más ella, más ella, más ella. Y veo que todos tienen un punto 5, entonces lo voy a factorizar. Por lo tanto, el área es aproximadamente 0.5 que multiplica a 4 más 3.75 más 3 más 1.75. Esto es aproximadamente 1.75 y 3.75 son 3, 4, 5.5, 5.5 más 7. 5.5 más 7 es 12.5. La mitad, porque es lo que significa punto 5, la mitad de 12.5 es 6.25. Que utilizando la regla inferior con 4 rectángulos, nuestra aproximación es de 6.25. Aunque vemos que caemos en el mismo problema, estamos considerando toda esta área, toda esta área, toda esta área, toda esta área además. Si quisiéramos hacer lo mismo, pero usando la regla inferior, entonces cada uno de los rectángulos, perdón, superior, en cada uno de los rectángulos, el lado derecho es el que se levantaría hasta chocar y veríamos que nos faltaría área. Entonces entendemos que lo mejor que podemos hacer para hacer la aproximación es de hecho ni usar el lado izquierdo ni usar el lado derecho, sino usar el punto medio. Si usamos la regla del punto medio, tenemos que si de nuevo queremos hacer 4 rectángulos, pues un rectángulo va a estar aquí en negro, otro aquí en rojo, otro aquí en azul y otro aquí en morado. Para el rectángulo en negro, ya vi que si uso el lado izquierdo, voy a agarrar toda esta área de más. Si uso el lado derecho o superior y hago el rectángulo así, veo que me va a faltar a ella. Lo que voy a hacer es que de hecho la mitad del rectángulo, la que se va a levantar hasta chocar con la función, aquí a la mitad, con la idea de que esta área que no consideré y esta que estoy considerando de más, aproximadamente se balanceen y se cancelen y entonces ni me pase ni me falte. Entonces voy a hacer este rectángulo, voy a calcular el área de este rectángulo y de los otros y las voy a sumar, igual que en los otros casos. A este rectángulo veo que su base es de 0.5. Me falta la altura. Para calcular la altura, dijimos que recordamos que esta función se llama y es igual a 4 menos x cuadrada. ¿Cuál es el punto aquí? El número, la x que se está levantando hasta chocar con la función. Pues dijimos que es la mitad entre el 0 y el 1/2, que es el punto final de ese rectángulo en negro. La mitad entre 0 y 1/2 es 1/4. Entonces es el 1/4 el que te está levantando hasta chocar con la función. De 1/4 es 4 menos 1/4 al cuadrado, que es un 16avo. 4 es lo mismo que 64/16. Yo puedo reescribir ese 4 como 64/16 para poderlo juntarlo con él. Y entonces veo que me queda 63/16. Esa es la altura de ese rectángulo.
63/16 por punto 5 es el área de ese rectángulo. Si hacemos lo mismo con el rojo, entonces aquí de nuevo a la mitad de él lo voy a levantar hasta chocar con este. Y ahí voy a hacer la altura de este rectángulo y voy a encontrar esta área. ¿Cuál es el razonamiento de que este es el mejor método? De que esta área que no consideré y esta área que estoy considerando y no debía es aproximadamente la misma. Entonces esta va a ser una mejor aproximación que si uso lado izquierdo o lado derecho. Para encontrar el área de este rectángulo en rojo, pues es la base que mide punto 5, que todas miden punto 5, o la altura. Para encontrar de cuánto es esta altura, veo que es este número el que se está levantando hasta chocar con la función. Veo que ese número es el punto 75 porque es el que está entre punto 5 y 1. El punto 75 es el que se está levantando. Para yo ver cuánto vale la Y allí, pues hago lo mismo que hice acá. Voy a preguntar cuánto es Y de punto 75. Punto 75 es 3/4. No lo voy a usar con la calculadora. Es más fácil trabajar con fracciones. Entonces estoy preguntando cuánto es Y de 3/4, que va a ser 4 menos 3/4 al cuadrado, que son 9/16. Yo ya vi que 4 es lo mismo que 64/16 y 64/16 menos 9/16 solamente se resta el 64 menos 9 que nos da 55/16. Ahora veamos el del azul. El del azul va a ser lo mismo, la mitad del azul se va a levantar hasta chocar con la función, se va a hacer este rectángulo y veo que este se compensa con esto y la lógica es la misma. El área de él va, vamos a borrar esto. El área es simplemente punto 5 por la altura. La altura es y de algo. Y de nuevo, después de hacer los cálculos, veo que ese azul está entre el 1 y el 1.5. O sea, en el 1.25, que es 5/4. Y veo patrones, 1/4, 3/4, 5/4. Entonces yo ya sé que la mitad del morado es el 7/4. Y de 5/4 es 4 menos 25/16. Y de nuevo con los patrones veo que tengo que restar 64 menos 25, que es 39. Correcto. 74, 44, 39. Y me falta el último, el morado. Para el morado voy a hacer lo mismo y sé que el área del morado va a ser punto 5 por algo. Para calcular ese algo, pues es lo mismo. Y de 7/4, que es el último que hace falta, el 1.75, es 4 menos 49. 7/4, ¿verdad? Vamos a ponerlo más bonito. Entonces, es 16. 74, 74/16 menos 49/16 son 15/16. Ujú. Por lo tanto, ya tengo toda la información para hacer mi aproximación. El área va a ser aproximadamente punto 5. Todos tienen punto 5, siempre va a ser ese el caso, que multiplica a 63/16. Pues de hecho, entonces podemos sacar el 16 también. Punto 5 sobre 16
multiplica a 63 más 55 más 39 más 15. Esto es aproximadamente, 0.5 es un medio entre un 16avo es un 32avo. Y aquí vamos a tomar 55 y 15, 70, 70, 79, 79 y 90 es 169. 55, 60, 70, 80, 90, 100, 160, 169. Por lo tanto, nuestra aproximación, que por cierto siempre usamos estos como símbolos de igual pero curveados, significa aproximadamente 169,32 unidades cuadradas. ¿Cuánto es 169 entre 32? Vamos a calcularlo. 169 entre 32, 5.28. 5.28 es la mejor aproximación que llevamos hasta ahorita. Recuerda que habíamos dicho que era como un 5.4. En el siguiente video te voy a explicar cómo encontrar el área exacta haciendo infinitos rectángulos y ya comparamos con este. Pero entonces con esto termino esta explicación del rectángulo izquierdo, derecho o central. Falta también cubrir, porque con esto vas a poder hacer tu ejercicio 4 y 7. Voy ahora a resolver el ejercicio 11 de la página 257 para que tú puedas resolver tu ejercicio 9. Voy a hacer el 11. El ejercicio 11 dice: usted y un acompañante están a punto de viajar por un camino sinuoso de terracería a bordo de un automóvil cuyo velocímetro funciona, pero el odómetro, el que mide la distancia, no funciona. Para determinar la distancia del tramo que recorren, usted registra la velocidad del intervalo del automóvil cada 10 segundos. Y viene aquí una tablita de la información que tú tienes. Entonces, imagínate que este es el camino del carro. Y dijimos que del 0 al 120 segundos cada 10 segundos, tú tomas la velocidad. Entonces aquí en el tiempo 0, tú tomas la velocidad en el tiempo 10, en el tiempo 20, en el tiempo 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 quedaría hasta acá. Ok. Entonces, están los tiempos. Y tú analizas las velocidades y ves que en el segundo 0 la velocidad es de 0 porque apenas estás arrancando. Y después de 10 segundos tú volteas al velocímetro y ves que hay una velocidad de 44. Las unidades son 10 por segundo. Pero funciona para la que si hiciéramos este análisis con metros por segundo o kilómetros por hora, sería lo mismo, solo nuestra interpretación. Tenemos que considerar las unidades. Después, 15. Después, 35, etcétera. La velocidad final es de 35 pies por segundo. Y nosotros queremos aproximar cuánta distancia se recorrió, pues nosotros podemos analizar este primer bloque. Si para el primer bloque la velocidad hubiese sido siempre de 44, nosotros sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, distancia es velocidad por tiempo.
Yo simplemente para esta primera parte multiplicaría el siempre 44 por 10 y diría que aquí se recorrieron 440 pies. Si una velocidad de 44 pies por segundo significa que en un segundo recorre 44 pies, pues entonces en 10 segundos recorrería 440. Pero no fue siempre a 44, empezó con 0 y luego 5 y luego 11 y luego llegó hasta 44. Subió mucho en esta primera parte. Por lo tanto, tenemos tres opciones. Podemos usar la velocidad inicial y asumir el del lado izquierdo y asumir que durante esa primera parte siempre estuvo a 0, o utilizar este lado y decir que siempre estuvo a 44, o usar el punto medio y decir que más o menos en esa primera parte estuvo a 22 en promedio. Ese 22 sería la mejor aproximación para calcular esa distancia. Sin embargo, el autor solamente te pide dos incisos. En el inciso A te pide el lado izquierdo y en el inciso B el lado derecho. Entonces vamos a usar el lado izquierdo. Damos el lado izquierdo, entonces la distancia para esta primera parte es de 0, porque estoy utilizando la velocidad de 0 por los 10 segundos. Voy a poner 10 segundos por 0 de velocidad. Para la segunda parte, si uso de nuevo el lado izquierdo, son 10 segundos por 44. Estoy asumiendo que en todo este segundo tramo siempre fue a 44, aunque en realidad haya ido primero a 44 y luego vaya bajando su velocidad hasta 15. Con el método del lado izquierdo voy a asumir que todos son 44. Entonces lo que le exageré aquí balancea con lo que me faltó acá y más o menos tengo una aproximación. Para la tercera parte, si voy a usar de nuevo la regla del lado izquierdo, veo que es 10 segundos por la velocidad que es de 15. Para el cuarto lado voy a hacer lo mismo. Y entonces para calcular la distancia, voy a tener que sumar todas ellas. La distancia de la primera, más la distancia de la segunda, más la distancia de la tercera, todas ellas, hasta esta última, donde voy a usar el lado izquierdo. Por lo tanto, la última va a ser 10 por esta velocidad, la que está antes de 35, que es de 30. Así que usando la regla del lado izquierdo, no lo considero a él. Esa es la velocidad final, la del lado derecho. Para yo calcular esta distancia, le factorizo ese 10 y veo que la distancia es 10 que multiplica a la suma de todos los números excepto el último. Entonces lo que tengo que sumar es el 0 más 44 más 15 más 35, excepto todos ellos excepto el último, el de 35. Si nosotros calculamos esto, nos va a quedar que es 15 y 35, aquí hay 50. 15, 35, 50 y 30, 80. 15 y 35, 50 y 30, 80. Vamos en 160. 160. Después tenemos 1, 2, 3 de 44. 3 de 44 son 132. Y me hace falta el 35, el 35, el 35 y el 22, que es 92. A ver si no me equivoqué. 15, 35, 30.
15, 35, 30. 3 44, 2 35 y un 22. Me da 100, 200, 300, 384. Vamos a anotarlo. 384. Revisemos esto. Si gustas, pausa el video para que lo revises con tu calculadora. Vemos que aquí hay un error. Este debe ser 349. 349. Porque conté el 35 último que no debía. Entonces, 349 por 10 para el inciso A nos da 349 por 10. 3.490. Esta es nuestra aproximación para el inciso A utilizando los puntos izquierdos. Si nosotros quisiéramos hacer una aproximación usando el lado derecho, entonces el primer rectángulo, el primer segmento en verde sería de 10 por 44 porque estaríamos usando el lado derecho, el lado final, más 10 para el segundo sería por 15 porque estamos usando el final, más, etcétera, hasta el último que sería de 10 por 35, donde ahora a él sí lo considero, al que no lo consideraría sería el primero, que es el 0, pero en este caso sí consideramos el 35. Por lo tanto, para calcular la distancia va a ser sumar todos los números, excepto el primer 0. Pero el primer 0 pues, no hace diferencia en la suma, entonces tendrá que sumar todos los números, que es este 349, pero además tengo que sumarle este 35 porque ahora sí lo considero. Así es que ahora sería 349 y 35, 350, 384, sería 10 por 384, que nos da 3840 pies. Esta sería la aproximación usando el lado derecho. Si en los ejercicios en clase o en el examen te pido usar el punto medio, en cada rectángulo buscarías el promedio entre ellos dos, 22. Aquí para calcular el promedio los sumarías y los divides entre 2. 9 entre 2 es 29.5 y luego el promedio entre los otros dos, etcétera, te dará una mejor aproximación. La respuesta tiene que estar entre estos dos. A lo mejor la distancia que se recorrió es alrededor de 3.700 y algo. Entonces con esto ya termino la explicación y ya tienes la información para terminar tus ejercicios del 5.1. Muchas gracias.